Buenas tardes a todos y a todas. Adelina Enarejos, abogada de Rubiño Abogados, y Esther Ramallo, intérprete en lengua de signos. Bien, hoy viernes 22 de mayo ha salido publicado en el BOE una orden que intenta flexibilizar ciertas restricciones derivadas del estado de emergencia con ocasión del COVID-19 en el que nos encontramos en pequeños municipios y entes locales de ámbito territorial inferior. Esta orden, como ya he comentado, tiene el objetivo de flexibilizar restricciones de fase 0 y de fase 1. No tiene sentido, por tanto, fase 2, y de hecho la orden no refiere a la fase 2 porque es mucho más amplia la libertad de circulación y otras medidas en fase 2. Por lo tanto, insisto, solo se aplicará a aquellos municipios que ahora diré que se encuentren en fase 0 y en fase 1. En lo que no mencione expresamente, se seguirá aplicando lo que corresponde en función del plan en el que se encuentre, del plan de desescalada, sea de fase 0 y de fase 1. Por lo tanto, lo que aquí no se diga se mantiene tal y como explicábamos en cada una de las ocasiones en los vídeos explicativos. ¿A quién se le aplica? Bien, se aplicará a municipios o entes de ámbito territorial inferior, pedanías, etcétera, etcétera, que de menos de 10.001 habitantes. Por lo tanto, si yo soy de un municipio y tengo 10.001 habitantes, no se me aplica. Si yo soy un municipio y tengo 10.000 habitantes, sí se me aplica. Pero con el siguiente añadido, es decir, no solo tiene que cumplir que tenga menos de 10.001 habitantes, sino que además su densidad de población sea inferior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Significa que si yo tengo 10.000 habitantes, a priori se me aplicaría, pero mi densidad de población es de 101 habitantes por kilómetro cuadrado, porque soy un municipio pequeñito, tampoco se me aplicaría. Tengo que cumplir los dos requisitos. Número de habitantes, menos de 10.001, y densidad de población inferior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Se aplicará en lo relativo a la libre circulación de personas, etcétera, etcétera, a aquellas personas que se encuentren empadronadas en dichos municipios o que hayan permanecido durante los 14 últimos días en dichos municipios. No se aplicará, aunque estén empadronadas en estos municipios o hayan permanecido en ellos durante 14 días, en los últimos 14 días, a aquellas personas que estén en aislamiento por diagnóstico del COVID-19 o en cuarentena por contacto con persona que le haya podido contagiar el COVID-19, o aquellas personas vulnerables que no tengan o no estén debidamente controladas. ¿Qué medidas se recogen? Bien, se recogen las siguientes medidas. Las vamos a enumerar y después mencionaremos aquellas con especial atención. Medidas relativas al desplazamiento de la población infantil y práctica de la actividad física no profesional, que además viene muy relacionada con la libre circulación, que también se recoge alguna medida. Medidas relativas a los mercados al aire libre y venta no sedentaria, medidas de hostelería y restauración, medidas en servicios sociales, medidas respecto de velatorios, entierros y celebraciones nupciales, así como relativas a instalaciones deportivas al aire libre y bibliotecas. Vamos a empezar. Respecto de las medidas de desplazamiento de población infantil y práctica de la actividad física no profesional, también viene muy relacionada con la libertad de circulación. En este sentido, si somos uno de estos municipios que tenemos menos de 101.000 habitantes y nuestra densidad es inferior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado, no se aplicará la restricción o las franjas horarias ni en fase 0 ni en fase 1. Acordaros que existían franjas horarias para la salida de paseos y para la actividad deportiva al aire libre, no profesional. Bien, pues si somos de alguno de estos municipios, no se nos aplica. No se nos aplica este horario, con una salvedad. Para realizar la actividad deportiva, si somos menores de 70 años, siempre respetaremos la franja horaria de los paseos de las personas mayores de 70 años. Es decir, no realizaremos estas actividades deportivas en el horario de, os lo recuerdo, de 10 a 12 de la mañana y de 7 a 8 de la tarde, en el que tienen preferencia en este caso los mayores de 69 años, los mayores de 70. Bien, por lo tanto hay libertad de circulación,
Otra cosa más respecto a estos paseos y a esta circulación y a esta actividad deportiva al aire libre es que podemos ir más allá de nuestro municipio. Acordaros que en el caso de los paseos teníamos el límite de 1 kilómetro desde nuestra residencia y en el caso de la actividad deportiva teníamos el límite de que esa actividad deportiva se debería realizar dentro de nuestro municipio, tanto en fase 0 como en fase 1. Bien, pues si estamos dentro de un municipio o ente territorial inferior de aplicación de esta orden ministerial, podremos salir de nuestro municipio hasta un máximo de 5 kilómetros a municipios colindantes. Ahora bien, siempre y cuando al municipio al que accedamos también sea de aplicación esta orden ministerial y esté dentro de la misma unidad territorial de referencia. Me explico. Imaginaros que yo vivo en un municipio de 10.000 habitantes con una densidad de población de 99, por estar siempre en los límites. Y por tanto se me aplica esta orden. ¿Puedo salir a pasear? ¿Puedo salir a hacer deporte en cualquier hora, respetando el horario de los mayores? ¿Puedo salir? Sí. ¿Puedo salir más allá de mi municipio? En este caso sí. Pero si el municipio de al lado no tiene 10.001 habitantes, ya no se le aplica esta orden, no podré ir a ese municipio. Si, en cambio, el municipio de al lado, el colindante, tiene 10.000 habitantes y una densidad de población, me lo invento, de 99, se le aplica esta orden y, por tanto, sí que puedo comunicarme y puedo pasar a ese municipio con un máximo de 5 kilómetros. ¿Vale? Otra cosa que se añade también es respecto a los menores de 14 años, que acordaros tanto en fase 0 como en fase 1, debían ir acompañados por un adulto, un único adulto, que este a su vez podía llevar a 3 menores. En este caso no se establece límite. Siempre se permite, por lo tanto, los paseos de menores de 14 años con 1 o 2 adultos de aquellos que convivan en casa con ellos. Por tanto, pueden ir con papá, con mamá y con quien conviva con ellos. Respecto a los mercadillos al aire libre. Bien, los mercadillos al aire libre lo que hacen estos municipios es que permite su reapertura, siempre dando preferencia a los puestos de alimentación y a artículos de primera necesidad. No hay, y lógicamente intentar evitar la manipulación de los productos por parte de los usuarios, y será el ayuntamiento quien determine los requisitos de distancia entre puestos. En todo caso, respetando lo establecido para la fase 2. Por lo tanto, vuelvo a explicar, si estamos en un municipio a los que se nos aplica esta orden, que estamos en fase 0 o en fase 1, nuestros mercadillos van a ser mercadillos de fase 2. Acordaros que en fase 2 podíamos abrir un 30% de los puestos, y antes en fase 1 eran 25%, por tanto 30% de los puestos, de establecer siempre respetando la distancia interpersonal o distancia social de los 2 metros, pero además en este caso los ayuntamientos pueden establecer la distancia entre puestos. Esto es lo que le añade. Por tanto, mercadillos de municipios pequeñitos, para que resumamos, no volvamos otra vez a repetir, fase 2. Fase 2. Estarían más incardinados en la fase 2, sin perjuicio de que además tienen los ayuntamientos esa libertad de establecer la distancia entre puestos. Respecto de la hostelería y restauración, estos municipios chiquititos que están en fase 0 o fase 1 podrán o permitirán, se les permitirá la apertura de hostelería y restauración para consumo dentro del local, igual que en fase 2. Igual que en fase 2. Por tanto, aunque esté en otras medidas en fase 0 y 1, estarán respecto de la apertura de los restaurantes y hostelería para consumo en el interior, igual que en fase 2. ¿Qué significa esto? Pues que podrán abrir o tener dentro hasta el 40% del aforo, siempre y cuando estén los usuarios sentados. No se permite el consumo en barra, acordaros. Se permiten agrupaciones de mesa. Se permite también el encargo de comida a domicilio, pero el encargo se haga incluso dentro del establecimiento. Y acordaros que no se permite la apertura de discotecas ni bares de ocio nocturno. Respecto de las terrazas de estos municipios, se mantiene como si estuvieran en fase 1. Por lo tanto, 50% de las terrazas con la distancia entre mesas o agrupaciones de mesas de 2 metros, etcétera.
Todo esto, todas estas medidas siempre manteniendo las mínimas de distancia interpersonal, el uso de mascarillas en su caso y otro tipo de protección, geles higienizantes, etcétera, etcétera. Pero os estoy comentando las diferencias para que lo tengáis en cuenta. Lo demás se aplica lo mismo que teníamos y que explicamos en su momento para la fase 0 y que explicamos en su momento para la fase 1. Respecto de actividades deportivas, estos municipios se les va a situar en fase 1. Por lo tanto, aquellos municipios pequeñitos que estén en fase 0 pasarán a aplicársele el artículo 41 de la orden 399, que es la que habla de la fase 1, y en este caso se le permitirá la apertura de instalaciones deportivas al aire libre. Recordaros que con unas condiciones: 30% de aforo, 2 metros de distancia entre las personas, no es necesario el entrenador, el deporte debe ser individual y, lógicamente, las medidas higiénicas y de seguridad que en su momento se explicaron en el vídeo de la fase 1, apertura instalaciones deportivas. Por lo tanto, vuelvo a repetir, si soy un municipio de fase 0, me van a pasar respecto de la apertura de instalaciones deportivas al aire libre a la fase 1. Si estoy en fase 1, sigo en fase 1, ¿vale? Por lo tanto, como vais viendo, hay algunas cosas que se suben a fase 2, otras cosas que se quedan en fase 1 y que, por tanto, realmente son de aplicación para municipios de fase 0. En fin, es un poco lioso. Esperemos que este vídeo os permita aclararos en qué situación estáis y qué beneficios tenéis si sois de alguno de estos municipios. Respecto de velatorios y entierros, bien, pues aquí, tanto si estamos en fase 0 o en fase 1, municipios chiquititos, acordaros, pasaríamos a fase 2. Será, por tanto, que en velatorios y entierros se podrán realizar en cualquier establecimiento privado, público, interior o exterior, con un máximo de 25 personas al aire libre, 15 personas si es un establecimiento cerrado. La comitiva del entierro, acordaros que también permitía un máximo de 25 personas, incluido el ministro de culto. En los lugares de culto se permitía hasta un máximo del 50% del aforo. En las ceremonias nupciales también se permitía el 50% del aforo y se permitía la reapertura para estas ceremonias tanto al aire libre como en espacios cerrados. Siempre recuerdo manteniendo la distancia interpersonal de 2 metros, la distancia social, la etiqueta respiratoria, la higiene de manos, etcétera, etcétera. Bien, en conclusión, municipios pequeñitos, y en este sentido, por datos del Gobierno, podemos decir que el 40% de los municipios se les aplicaría esta orden, salvo aquellos que estén ya en fase 2. Y eso afectaría a su vez a un 20% de la población, por lo tanto es importante, son bastantes, no son poquitos. Municipios que tengan menos de 10.001 habitantes y además tengan una densidad de población inferior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado, se les aplicará la fase en la que estén, sea 0 o 1, pero con estos beneficios que os he explicado concretamente. Bien, espero que haya sido aclaratorio dentro de la complejidad que supone tener órdenes ministeriales que además se remitan a otras órdenes ministeriales, que a su vez se remitan a otras órdenes ministeriales. Por lo tanto, lo que pretendemos es conjugarlo todo y que en un mismo vídeo podáis entender la mayoría de condiciones en las que os encontráis en función de la fase en la que estáis y en el territorio, en este caso, en el que estáis. Y espero que os haya servido. Nos vemos en el próximo vídeo, que espero y seguro será en breve, dada la guerra legislativa en la que nos encontramos en estos tiempos. Un abrazo como siempre, salud a todos y hasta la próxima. Chao.